Analítica predictiva y aprendizaje de máquina. La inteligencia artificial, que es la ciencia que busca construir dispositivos que imiten el razonamiento humano y que en los últimos años ha ganado mucha popularidad, está transformando las industrias y economías en todo el mundo, y todas las empresas modernas están luchando en la actualidad para adoptar esta nueva cultura en sus procesos. Su campo de aplicación es tan amplio que en muchas ocasiones los líderes empresariales se encuentran confundidos sobre cuáles aplicaciones usar para maximizar su inversión. En este sentido, las soluciones de aprendizaje de máquina y analítica predictiva, orientadas al mercado, los clientes y los procesos de negocios, son las preferidas por los gerentes de tecnologías, y aunque en muchas ocasiones ambas son confundidas y usadas en forma indistinta, son diferentes y poseen campos de aplicación diversos. El aprendizaje de máquina es una metodología dentro del campo de la inteligencia artificial, en la que los algoritmos que la conforman no responden a ninguna regla ni programación predefinida y que están diseñadas para establecer supuestos, realizar pruebas y aprender en forma automatizada, a partir de datos que provienen de observaciones e interacciones con el mundo real. Los sistemas de aprendizaje de máquina responden y aprenden de entornos cambiantes, en la que los datos varían continuamente producto de las interacciones con el mundo real. Por ejemplo, el aprendizaje de máquina se emplea para clasificar los comentarios positivos y negativos, así como los spams de mi red social Facebook a partir de la interacción y comentarios que se tienen con los usuarios. Otro campo de aplicación es el de la seguridad cibernética, donde el aprendizaje de máquina aprende de las operaciones diarias de los usuarios y detecta los riesgos a la seguridad y los orígenes de posibles amenazas como consecuencia de operaciones irregulares o atributos anómalos de los datos. Según la empresa Global Newswire, especializada en información corporativa orientada a inversiones y medios de comunicación, una de las más grandes en el mundo, el mercado de aprendizaje de máquina alcanzará los 117 billones de dólares para el 2027. Hay tres tipos de aprendizaje de máquina: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, el analista define lo que se va a predecir, con cuál nivel de precisión y cuáles son los parámetros que van a intervenir en el aprendizaje. De esta manera, el proceso de aprendizaje se realiza de una manera controlada y concluye cuando los resultados esperados son alcanzados, evidenciando cuáles son los patrones o relaciones en los datos que han determinado dicho resultado. Veamos un ejemplo. Suponiendo que deseamos alcanzar un objetivo de calificación promedio de un aula de 8 sobre 10 en una clase de alumnos del curso de matemáticas del tercer año, los estudiantes aprenderán todos los días hasta el momento en que la calificación promedio se alcanza. Esta calificación, establecida inicialmente de 8 sobre 10, es la que supervisa el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la que determina hasta cuándo el proceso de aprendizaje se realiza. En el aprendizaje no supervisado, el proceso de aprendizaje dependerá de la capacidad de la máquina de identificar patrones y relaciones en los grupos de datos. Este proceso de agrupamiento no busca determinar ningún resultado específico, ni se compara con una variable objetivo como en el aprendizaje supervisado, sino deja
que los grupos o clústeres se formen y expresen por sí solos sus relaciones. De estas relaciones entre los datos de los grupos formados, se pueden deducir el estado o comportamiento de los datos en el futuro. Veamos otro ejemplo sobre esto. Pensemos ahora en un grupo de alumnos que estudian en forma separada sin ninguna supervisión del maestro ni ningún otro parámetro. El proceso de autoaprendizaje se realiza hasta un cierto momento, luego del cual todos los conocimientos encontrados por los alumnos se clasifican y agrupan de acuerdo a sus características o patrones. Finalmente, en el aprendizaje por refuerzo, que es el último tipo de aprendizaje, el modelo le enseña a un agente o componente cómo elegir una alternativa o cómo tomar acción de su espacio de acción dentro de un entorno particular para maximizar las recompensas con el tiempo. El aprendizaje por refuerzo tiene 4 elementos esenciales. El primero es el agente. Es el programa que va a decidir o tomar acción. El segundo es el ambiente, que es el mundo real o virtual en el que el agente realiza acciones. El tercero, la acción. Es la elección o decisión realizada por el agente que provoca un cambio de estado en el entorno. Y por último, el cuarto, la recompensa, es el resultado de una elección, que puede ser positivo o negativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser el de determinar la ubicación de un anuncio en una página web, en el que el agente que decide sobre el ambiente, que es la página web, debe decidir o tomar una acción que dará como resultado un aumento o reducción de ingresos. En tanto, la analítica predictiva en comparación al aprendizaje de máquina no procesa datos que provienen de la interacción con el entorno real, sino trabaja con datos históricos y externos de gran volumen, con el propósito de encontrar patrones o relaciones en ellos. Este método de análisis avanzado ya existía antes de la aparición de la inteligencia artificial, cuando el matemático Alan Turing la utilizó para decodificar los mensajes encriptados de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La analítica predictiva es usada en los pronósticos con gran precisión. Sin embargo, debido a que los patrones y relaciones en los datos históricos se mantienen generalmente estables en el tiempo, la analítica predictiva es más estática y menos adaptable a nuevos análisis y cambios de perspectivas en comparación con el aprendizaje de máquina. A diferencia del aprendizaje de máquina, los modelos de analítica predictiva no están interactuando con el mundo real y sus datos no cambian en forma continua, por lo que los cambios en los modelos de análisis o en los parámetros deben realizarse manualmente por el científico de datos o analista. El análisis predictivo es un campo de estudio que abarca la estadística, computación, metodologías y modelos de negocios con el propósito de implementar escenarios futuros que enfrentarán las empresas basadas en los patrones y relaciones que subsisten en los datos empresariales. La analítica predictiva es el nuevo paradigma de las economías y las empresas están invirtiendo sus mayores y mejores recursos en este sector. Se espera que el sector de analítica predictiva alcance los 10.9 billones de dólares para el 2022, con una tasa de crecimiento anual de 21% entre el 2016 y 2022 según la empresa Zion Market Research. En tanto, la empresa de investigación de mercado en tecnología Report Linker proyecta un valor del sector de 6.6 billones de dólares en el 2020, en medio de la pandemia, y una proyección estimada
de 22.2 billones de dólares para el 2027. La analítica predictiva es una disciplina que comprende el desarrollo de diversas actividades y procesos organizados a través de diversas etapas, con el fin de desarrollar sus modelos de predicción. Estas etapas son: primero, definición del problema de predicción. Segundo, definición de los datasets que serán utilizados. Tercero, exploración y preparación de los datos que serán utilizados. Cuarto, modelamiento predictivo. Y quinto y último, interpretación de los resultados y toma de decisiones. Los usuarios más comunes de estos modelos son los bancos, financieras o empresas comerciales que los emplean para el análisis de ventas cruzadas, análisis de sentimientos, determinación de riesgos de mercado, identificación de prospectos o segmentos de clientes, determinación de deserciones de clientes y carteras morosas y muchas aplicaciones más. En base a este amplio rango de aplicaciones de negocios, se deduce que hay un gran número de técnicas o algoritmos de predicción que pueden ser utilizados. Estos a su vez pueden agruparse en tres categorías generales, que son: algoritmos de regresión. Los algoritmos de regresión establecen una relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes o predictoras. Esta relación permite predecir el valor desconocido de una variable objetivo en base a los valores conocidos de las variables predictoras. Un ejemplo podemos obtenerlo en el mercado de acciones de empresas, al establecer un indicador de regresión que mide la influencia en el valor de una acción actual basado en los valores de la misma acción en los periodos pasados. Los algoritmos de regresión son los más populares e incluyen los siguientes algoritmos. Primero, regresión lineal múltiple y regresión polinomial. Segundo, vectores de soporte regresión. Tercero, árboles de decisión regresión. Y cuarto, bosques aleatorios regresión. Otras aplicaciones de las técnicas de regresión están en la optimización de precios de un producto basado en las ventas pasadas de los otros productos. También se emplean en la determinación de precios de acciones basadas en las tasas de interés y en la predicción de la demanda estacional de un producto en base a los servicios de la cadena de suministro del producto. Ahora veremos los algoritmos de clasificación. Los algoritmos de clasificación buscan agrupar los datos de una población en base a las características compartidas con respecto a una variable objetivo. El agrupamiento se hace a través de subdivisiones repetitivas de los datos hasta alcanzar un nivel óptimo. El objetivo de este proceso de división y clasificación es predecir el valor de una variable objetivo. Por este motivo, estos algoritmos se conocen como algoritmos supervisados, porque es el resultado de la variable objetivo la que supervisa el proceso. Un ejemplo de modelo de clasificación lo podemos tener cuando clasificamos un grupo de jóvenes que han ingresado a la universidad en base a atributos compartidos como edad, preferencias en deportes, estudios primarios, sexo, nivel económico, etc., comparándolos con la carrera elegida. El objetivo de la clasificación es obtener una generalización en los grupos que nos indique cuáles son los atributos que determinan que un estudiante elija una carrera o profesión determinada en lugar de otra. Algunos algoritmos que se usan en estos modelos de clasificación son: primero, regresión logística, apropiada cuando la variable dependiente es binaria, es decir, cuando los resultados de la variable objetivo pueden tomar dos valores mutuamente excluyentes, sí
o no. Segundo, K vecinos más cercanos de clasificación, que está basado en la similitud de características. Tercero, máquinas vectores de soporte de clasificación. Cuarto, teorema de Naive-Bayes. Quinto, árboles de decisión de clasificación. Y sexto, bosques aleatorios de clasificación. El tercer y último grupo de algoritmos son los clustering. Los clustering o agrupamientos son otros algoritmos basados en la similitud en el comportamiento de los datos o variables. Este proceso de agrupamiento no busca determinar ningún resultado específico, ni se compara con una variable objetivo como en las clasificaciones, por lo que se conocen como algoritmos no supervisados. Estos algoritmos de agrupamiento dejan que los grupos o clústeres determinados se formen y expresen por sí solos las conclusiones. De las relaciones entre los datos de los grupos formados, se puede deducir el estado o comportamiento de los datos futuros. Por ejemplo, si hacemos un análisis de los movimientos de compra y atributos de los productos en un supermercado, podremos ver el comportamiento de sus datos con relación a los precios de venta, a los costos, al stock, a la rotación de compras, a los clientes que lo consumen, a otros productos que son comprados conjuntamente, a los horarios o días en que son comprados, etc. A través de las técnicas de clusterización, podemos ver los grupos que se forman con el propósito de diseñar un conjunto de productos, o mejor dicho, una canasta óptima de compras para el cliente, o para determinar qué grupos de productos conviene sean ubicados en zonas contiguas, en los anaqueles o en el almacén. Algunos algoritmos de clustering muy populares son el agrupamiento K-means, el agrupamiento Min-Shift, el algoritmo DB-Scan, el agrupamiento jerárquico y finalmente el agrupamiento usando modelos de mezcla gaussiana. Estos modelos son muy útiles cuando existe de antemano muy poca información sobre los datos y en particular se emplean con mayor frecuencia en la segmentación de clientes o productos de modo de evitar que la segmentación sea realizada en forma manual basada en categorías como zonas geográficas de los clientes o en familias de productos. Las clases o grupos encontrados pueden posteriormente ser usadas en estrategias de marketing. Son muy pocos los problemas de predicción o de aprendizaje que pueden ser resueltos con una sola técnica, algoritmo o modelo, por lo que es necesario aplicar diversas técnicas y modelos en sucesión o en paralelo para realizar una adecuada interpretación de los resultados.